Bueno, le damos la bienvenida a Esteban Mazzoncini, fotógrafo freelance, y viajero peregrino por las rutas del mundo. También es coach ontológico, que figura en su presentación, que hoy vamos a compartir esta clase especial donde nos va a mostrar sus fotografías en el taller que tenemos de fotografía dentro del marco de UPAMI, la Universidad Abierta a los Adultos Mayores de la Universidad Nacional de las Artes del Departamento Audiovisual. Bienvenido, Esteban. Muchísimas gracias, Gaby. Bueno, para mí es un placer, primero tu invitación y después tener la posibilidad de compartir con todos ustedes, con tus alumnos y alumnas, bueno, esta experiencia de vida que ya lleva, yo tengo 50 y 30 dedicados a viajar, pura y exclusivamente a viajar. Y siempre lo que me gusta es contar un poquitito cómo fue el inicio de todo esto, ¿no? Porque a veces nos sucede que dice, uy, mirá, viajó a 105 países, publicó 3 libros y fue a este y otro lugar. Pero para mí lo importante es siempre poder compartir el inicio de todo artista, ¿no? Entonces les comparto que en la casa de mis papás, desde siempre, desde cuando yo era chico, ahora les voy a contar a qué edad, nos juntábamos y lo que hacíamos era, venían vecinos, venían primos, venían amigos, venían otros parientes y en un Kodak, en esos proyectores así en carrusel, que muchos de ustedes conocerán como yo, proyectábamos diapositivas. Bueno, eso siempre se hacía al final de cada verano, donde todos volvíamos de nuestras vacaciones. Y uno de esos veranos, yo me acuerdo que me quedé así como alucinado, como siempre digo, hubo una foto que a mí me impactó, que me llegó al alma, al corazón, que en ese momento no sabía bien de qué se trataba, pero sí una imagen, sí la fotografía, fue lo que me despertó esas ganas de empezar a viajar, de conocer el mundo, de conocer lo que era tener una cámara de fotos en la mano. Mi papá por aquellos años frecuentaba mucho el primer Fotoclub Buenos Aires, entonces siempre en mi casa había líquidos para revelar, había libros de fotografía, medallas, premios, fotografías en blanco y negro. La cosa es que con el correr de los días Hola. Les Sí, recomiendo, perdón, les Hola. pido silencien cada uno sus micrófonos, eso va a dar mejor calidad en la grabación Hola. y se va, y así no vamos interrumpiendo Sé que ingresó alguien ahí. la charla. Les pido No, eso. Maricel tiene abierto el micrófono, Maricel, y no sé si sabe cerrar. Hola. ahí está. Vamos. Seguimos entonces. Obviamente después vamos a mostrar fotos y va a haber ronda y tiempo para preguntas porque yo quiero siempre que las charlas sean un ida y vuelta y después pueda preguntar todo lo que quieran. Sucedió que en uno de esos veranos me encontré con esta imagen y tiempo después yo entendí que eso era África, Egipto, el Cairo, las pirámides. Y me enamoré, yo no entendía ni idea de lo que era eso, pero veía ese triangulito de piedra. Entonces, un día muy serio, esto no me acuerdo yo, me cuenta mi papá, yo me acerqué a mis papás y en un almuerzo le dije, lo tengo decidido, me voy a África, yo quiero conocer ese lugar. Y lo decía muy convencido yo. Bueno, mi papá me dijeron, Esteban, me parece genial tu decisión, pero vas a tener que esperar porque recién tenés 5 años. Así que, No. pero yo ya había decidido que no sabía cómo. Y durante esa época, claro, me hablaban de antropólogos, arqueólogos, excavaciones, y yo dije, entonces la manera de poder viajar hasta ahí va a ser siendo antropólogo o arqueólogo. El tiempo fue sucediendo y como yo llamo señales, para mí esa fue la primera señal. La segunda señal fue cuando tenía 13 años, que estaba preparando un examen de geografía en el colegio secundario, y a través de ese examen empecé a descubrir lugares como el desierto de Gobi, el Palacio de Potala en el Tíbet, la meseta Pamir
en Tayikistán, el Valle del Hindu Kush en Afganistán, etcétera, etcétera. Y como tenía un examen bastante complicado, yo me hice una autopromesa y dije, bueno, si este examen lo rindo bien y paso, me voy a armar una lista que va a ser la lista de mis sueños. Y voy a escribir los 100 primeros países a los que voy a querer viajar. Bueno, rendí el examen, por suerte fue bien, y yo tenía 13 años y una lista de 100 países a los que quería viajar, conocer, que no sabía ni cómo ni cuándo se iba a dar. Finalmente después, a los casi cumpliendo 20 años, ya había juntado un poco de plata, agarré mi mochila y obviamente al primer lugar donde me fui fue a Egipto. Quería conocer las pirámides y como yo digo, ¿no? Que el universo siempre es como que nos va poniendo en el lugar preciso porque al poquito tiempo de llegar a Egipto conocí a un chico en la calle y resulta que ese chico era el coordinador de las pirámides, además hablaba español porque daba filosofía y letras y clases de español en la Universidad del Cairo y me llevó adentro de las pirámides, pero sobre todo a rincones donde por ahí no van los turistas, ¿no? Entonces yo pensaba de mis 5 años pasaron 15 y a los 20 ya estaba cumpliendo mi primer sueño casi de manera inesperada. Ese gran viaje, porque duró varios meses, después por Medio Oriente, un poquito por África y por Europa, me llevó después a cuando volví a Argentina a plantearme que, bueno, que a esto me quería dedicar. Paralelamente hice la carrera de profe de educación física, que trabajé mucho en escuelas, en colegios, como docente, como profe de tenis también. Más adelante empecé la carrera de fotoperiodismo y me recibí de reportero gráfico y empecé a trabajar en distintos diarios como forma freelance, hasta que ya hace muchos años dejé lo que es la docencia de educación física y me dedico, bueno, más a la docencia de fotografías o a hacer safaris, a dar charlas y sobre todo a viajar. En el 2019 decidí hacer un viaje largo, como yo suelo acostumbrar, de hacer un año y medio más o menos, a veces más, a veces menos, con el objetivo de unir Estonia, Tallinn, la capital de Estonia, frontera cerquita con Rusia, para viajar en bicicleta hasta Ciudad del Cabo, hasta el sur del continente africano, y pedalear nada más ni nada menos que 20.000 kilómetros de una manera distinta a la que venía viajando, porque yo generalmente viajaba con una mochila, como mochilero, y quería viajar de una manera diferente, en este caso con una bicicleta, por la mayor cantidad de países nuevos. Entonces armé el itinerario por Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Rumania, más todos los países de la costa del oeste de África, después de Marruecos, Gambia, Senegal, Guinea-Conakry, Costa de Marfil, hasta llegar a Sudáfrica. Pero bueno, este viaje se fue interrumpiendo primero un poco por la pandemia, porque cuando yo ya estaba en Costa de Marfil, frontera con Ghana, ya se habían cerrado todas las fronteras. Después tuve que volver a Europa, ahí me quedé confinado, ahí empecé a escribir el tercer libro, que se llama Pedaleando por la Ruta de la Hospitalidad. Y cuando más o menos la cosa mejoró en Europa, en el 2020, el año pasado, armé de vuelta la bicicleta y en vez de volver a Argentina decidí que iba a dar la vuelta entera a España y Portugal. Después de dar la vuelta a España y Portugal, las fronteras de África seguían cerradas, entonces yo dije, bueno, es momento de volver a Buenos Aires, terminar con la publicación de este libro, de estas experiencias y empezar a compartir a través de, bueno, como ahora, las charlas, los libros, cómo fue este viaje. Este es un resumen, obviamente, muy cortito, porque en el medio pasaron muchísimas cosas. Me casé con una periodista brasilera, me separé, hubieron otros viajes en el medio, por Asia Central, por todo Latinoamérica. Pero bueno, la idea de hoy es poder compartirles la fotografía, es un poco cuál es mi estilo, porque yo vengo del fotoperiodismo. El fotoperiodismo tiene bueno, ahí vemos, gracias Gaby por empezar a compartir, ahí vemos los 3 libros publicados. El de la izquierda es el último, que es Pedaleando por la Ruta de la Hospitalidad. Como yo puse, 17.200 kilómetros de aprendizaje desde Estonia hasta Costa Marfil.
Después está Un viajero curioso, que es un resumen de los primeros 20 años de viaje, separado por distintas zonas geográficas. Y el segundo libro, que es Desafía tus rutas, que es La vuelta al mundo haciendo dedo, como mochilero. Ahí tenemos los tres libros. Y Un viajero curioso, que es mi blog. Así me denomino yo. Muchos, en vez de conocerme por Esteban Masoncini, me conocen como Un viajero curioso. Entonces, la idea de estas fotografías que vamos a ver ahora es compartirles un poquitito la historia de la fotografía, que Empiezo por el siempre primero, hay si te atrás de parece, cada imagen. por el primero que me ¿Sí? mandaste. Sí, perfecto. Obviamente yo les voy a contar un poco dónde es la fotografía, cómo fue sacada, y después ustedes vayan interrumpiendo, preguntando lo que quieran. Nos vamos a ubicar geográficamente, esto es en África, es en la isla de Zanzíbar, un archipiélago que pertenece a Tanzania, y acá sucede algo muy interesante. Llegué a este lugar porque me pasó lo mismo que cuando tenía 5 años. Yo estaba en un bar en Buenos Aires esperando a un amigo y, bueno, como tardaba, agarré una revista de viaje, me puse a ojear y dije, wow, ¿qué es este lugar? Y ahí me enteré que en África, en Zanzíbar, hay un lugar que recolectan algas marinas. Eso que vemos ahí no son salinas, sino es el océano Índico cuando baja la marea. Y yo dije, ahí es donde quiero ir. Y para mí eso es muy importante, jugar de alguna manera, a ser niños o no ponernos límites de cuando uno quiere hacer algo, ¿no? Sea de viaje o fotográficamente hablando, de no ponernos nosotros barreras. Ese fue mi disparador de nuevo para salir a fotografiar esto. Y esta imagen es una de mis preferidas, es una imagen sacada con cámara analógica, no es digital, tiene ya varios años, como 15 años, pero para sacar esta foto tardé 4 días. ¿Por qué tardé Wow. 4 días? Porque acá yo cometí uno de mis grandes errores, y para mí lo lindo en esto del proceso de aprendizaje del arte de la fotografía, es poder compartir lo que uno sabe, y eso implica el propio proceso personal. Y en este caso, uno de mis grandes errores que yo aplicaba en este momento era que cuando tenía ganas de sacar una foto, me dejaba llevar simplemente por el deseo y las ganas, y me acercaba a la gente sin generar ningún puente, sin generar vínculo. Y obviamente a veces la gente aceptaba, pero no siempre. Y esto me sucedió con esta mujer, estas dos mujeres, madre e hija, cuando yo me acerqué, y la primera reacción de ellas, que ni nos conocíamos, fue tirarme agua a la cara y a la cámara. Y ahí yo comprendí, dije, claro, estoy en el camino equivocado. Ellas no saben quién soy, yo no sé su nombre, no las puedo saludar en Swahili porque no conozco ni una sola palabra. Entonces lo que hice fue guardar la cámara, la llevé al hotel donde estaba, y ese día volví solamente a hacerle compañía, a estar un rato con ellas, a trabajar un poco, a ayudarlas con la recolección de las algas marinas y entender su sufrimiento, su trabajo, porque hay que estar debajo de ese sol que arde, con la sal que te pica, que se te pega a la piel, tenés sed y tenés hambre, y tenés que estar ahí un par de horas trabajando. Entonces yo volví un día y volví al otro día, y me aprendí el nombre y me aprendí alguna palabra en suajili. Entonces cuando llegaba la saludaba, llevaba un poco por ahí de naranjas frescas o de agua, y ahí fui generando un vínculo, porque ya ambos sabíamos quiénes éramos, nos conocíamos. Y eso me permitió entender mucho mejor cuál era el trabajo que estaban haciendo. A partir de ahí, entonces yo empecé a tomar los retratos. Y cuando yo saqué la cámara de mi mochila, la situación fue completamente distinta. Por eso siempre recomiendo que cuando vamos a fotografiar personas, lo ideal es generar un vínculo mínimo, el que sea, ¿no? O aunque sea saludar, presentarnos,
además interesarnos por lo que está haciendo el otro. Esta recolección de algas marinas después se comercializan, se venden a Japón y se hacen, bueno, las famosas cremas para las mujeres o las manos y las caras, ¿sí? Bien, esta es un poquitito la historia que hay detrás de esta foto. Vamos a la segunda. Vos pedime. Sí, dale, yo te voy diciendo. Bueno, acá les cuento algo técnico y un poco también de la historia de la fotografía. En la fotografía sucede que el ojo, yo digo que viaja o va principalmente a dos zonas. Una es a la zona de foco, ¿sí? Versus la zona donde está borroso o no está nítido. ¿Por qué? Porque al ojo le agrada y le resulta mucho más fácil salir a ver la parte que está bien nítida, bien a foco. Eso por un lado. Por otro lado, al ojo le resulta mucho más fácil ir a las zonas claras versus las zonas oscuras. Y en este caso, la cara de esas dos monjas tibetanas son las zonas claras. Por lo tanto, cuando nosotros proyectamos o vemos esta imagen, nuestra mirada va rápidamente al rostro, porque es una zona más clara, versus las otras zonas que son más oscuras. Eso por un lado. Por otro lado, muchas veces lo que yo trabajo en los retratos es que el fondo, el background, la parte de atrás, tenga tonalidades similares o iguales a la vestimenta del personaje, y si no puedo encontrar un fondo que sea en la misma tonalidad, buscar tonos totalmente opuestos, ¿sí? Para que se despeguen. La historia de esta foto, que yo me fui bueno, en este viaje largo, que les contaba, dando la vuelta al mundo como mochilero, a veces haciendo autostop, a veces caminando, y llegué a unos monasterios en el Tíbet, en lo que se conoce como el Free Tíbet, cerca de un pueblito que se llama Tagón, pueblos muy pequeñitos, y estuve caminando casi un día entero para llegar a este monasterio. Claro, imagínense la situación, ¿no? Cuando estas mujeres que estaban en su momento de su plegaria salen del templo y se encuentran con un fotógrafo, con una cámara, y acá lo mismo. Habiendo aprendido de la experiencia anterior, yo ya había aprendido algunas palabras en chino, como para poder saludarlos. Llevaba fotografías que ya le había sacado a otras personas y ese acercamiento fue muchísimo más fácil. Pero lo que Además, quiero... pedirles permiso, ¿no es cierto, Esteban? Pedirles autorización para fotografiarlas, ¿o no? Bien, acá sucede, mira, está muy buena tu pregunta. Porque hay religiones o hay países donde no puedes mandarte como así nomás a sacarles una foto, porque por ahí les molesta. Además que no Claro, quieren. acá hay varias opciones, ¿no? Yo le digo lo que yo aplico en base a mi experiencia. Uno puede o no pedir permiso, eso está en cada uno, ¿no? Lo importante, yo siempre tomo la fotografía como un arte y documentalismo. Entonces, mientras uno tenga una cámara haciendo fotos, no está cometiendo ningún error. El punto es que a veces, por preguntar, la gente es preferible decir que no antes que decir que sí. Y eso yo lo aprendí una vez de mi papá, que con él tomé los primeros cursos, que él me decía, vos andá y mandate. Si te tienen que decir que no, ya ellos te dirán que no a su tiempo. Pero sí me ha pasado a veces que por preguntar, por las dudas, la gente dice, no, 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 no se puede. Mi técnica va Y a través del aparte, respeto y y aparte el la actitud acercamiento. ya es distinta, ya porque cortás la espontaneidad de la foto, porque ya se pone como en Exactamente, entonces, pose. exactamente, exactamente. Entonces mi técnica es más, me acerco, primero conozco un poco de su cultura a través del idioma, y después cuando ya se genera un vínculo, sacar la cámara hasta casi no es necesario, porque uno le muestra, o cuando las personas ven que uno tiene una cámara, bueno, indudablemente lo que suponen es que uno le va a sacar una foto. Sí hay ciertas técnicas que ayudan, por ejemplo,
no es lo mismo vestir una remera verde fluo y acercarme a esta cultura tan distinta que tener una remera gris o más neutro, un color no llamativo. No es lo mismo llevar la cámara colgada en el cuello, que muchas veces es turista, me viene a sacar una foto, que llevarla en la mano o tenerla en la mochila y sacarla en el momento que uno considera que va a sacar la foto. Porque de esa manera uno se puede aproximar de una manera mucho más lenta, ¿sí? Entonces, está bien preguntar, eso en realidad va de acuerdo a cada uno. Yo siempre lo que propongo es armar una estrategia donde no necesariamente tengamos que decir, te puedo sacar una foto porque claro, en ese te puedo ya lo estoy condicionando. O lo Pero sí mismo cuando... haces un acercamiento previo de alguna manera para que no sea violento eso después de sacar la foto. Exactamente, exactamente, porque eso genera un vínculo. Claro, está bien. En este tipo de situaciones, si uno está, por ejemplo, en un carnaval, en Entre Ríos, o en Río de Janeiro, o en un festival, por estos que a veces se hacían en la Avenida de Mayo de las colectividades, bueno, la gente está bailando, está en una situación donde no hace falta ni preguntar y uno saca la cámara y dispara porque saben que hay fotógrafos cubriendo un evento. Pero acá no, acá es totalmente diferente, ¿sí? Vamos a la que sigue. Gaby, ¿ahí me escuchás? Ahí voy, ahora se me fue de cuadro, así que estoy ya mismo, ¿eh? Dale, Eh, dale. Ahí va. Bien, fíjense, acá hay algo interesante, ¿sí? ¿Qué es lo que Bellísima yo esta llamo el foto. ángulo de toma? El fotógrafo puede abordar las imágenes de distintos ángulos de toma. El estándar o el común es el que nosotros tomamos una fotografía parados, no nos agachamos, no movemos la cámara ni para arriba ni para abajo. Lo único que hago cuando estoy parado, levanto los brazos, las manos y disparo. Ese es uno de los ángulos de toma, ¿sí? Ahora, si nosotros llevamos la cámara a distintos niveles de altura, el espectador se va a sorprender mucho más. ¿Por qué? Porque es un ángulo que nosotros no estamos acostumbrados a ver cuando caminamos. Independientemente de la altura, más o menos todos vemos o fotografiamos entre 1,60 m, 1,70 m. ¿Por qué? Porque con levantar los ojos o bajarlos, más o menos estaríamos cubriendo esos ángulos. Ahora, ¿qué sucede cuando yo pongo la cámara en un punto bien alto, que ese es un ángulo picado? O al revés, al ras del suelo. O al ras del suelo con la cámara inclinada hacia arriba, que se llama contrapicado. Este es un ángulo picado desde arriba, yo me subí a una especie de escalera que había, ¿sí? Para generar justamente esto. Y al tener un ángulo picado desde arriba, no solamente se capta los colores de la vestimenta de estas mujeres peruanas en la isla de Uros, sino que se puede ver mucho mejor cómo es el entorno en donde viven, cómo es la geografía, cómo es su espacio. Se puede ver que es una isla, alrededor se ve el agua, parte del lago Titicaca, se ve atrás el continente, las montañas, se ven sus casas, cómo están construidas, aparecen otros detalles. Siempre Parece digo, un cuadro esto, más que una foto, parece un cuadro, ¿no? sí, puede ser, puede ser. Acá hay algo que es lo que hablábamos del fondo, que es, hay un monocromatismo, o sea, una tonalidad bastante parecida en el fondo o en toda la foto, a excepción de las 4 mujeres. Y acá, además de componer a través del ángulo picado que es de arriba, aparece el tema del color. Cuando hay una invasión de color fuerte, bien distribuida, ahí es donde nosotros dirigimos la mirada, ¿sí? Entonces, eso es lo que lo hace interesante. Siguiente foto. ¿Qué es esa? Bien.
hay algo que yo fui usando durante los viajes que es madrugar. Levantarme bien temprano, más allá de que no me cuesta, pero lo que yo fui descubriendo es que a veces el esfuerzo de madrugar, cuando ni siquiera salió el sol, eso permite ir descubriendo de alguna manera cómo, cómo va despertando la ciudad, el pueblo o la aldea. Y, y bueno, y acá en China, en este pueblito que se llama Piagón, en este pueblito de China, lo que yo hacía era despertarme muy temprano y empezar a caminar por unas calles totalmente vacías. Y acá aplico algo que hacen los fotógrafos de National Geographic, que es, y que nosotros podemos aplicar, es salgo a caminar, encuentro un escenario, y esto lo traducimos como si fuera, ¿vieron cuando uno va al teatro? Como si fuera el escenario de una obra de teatro. Lo único que falta es que aparezcan los personajes. Entonces, lo que yo hago es elegir un escenario, que obviamente es la calle, y cuando elijo el escenario, me pongo con la cámara, la pongo arriba del trípode, mido la luz, el encuadre, veo qué partes quiero que salgan y cuáles no, y me quedo a esperar, me quedo sentado. Aunque haga como ahí 15 grados bajo cero, me quedo sentado o a esperar que algo suceda. Entonces lo que yo le quiero contar con esta fotografía es cómo el fotógrafo, además de encontrar el escenario y esperar a que las cosas sucedan, porque previamente por ahí ya nos imaginamos qué es lo que nos gustaría que suceda, lo que hago muchas veces es interrumpir, quebrar la realidad de lo que está sucediendo. Y después de esperar una hora larga y tomar bastante frío, empezaron a aparecer gente. Y apareció en un momento este policía con este carrito, con este bici carrito que tenía ahí. Y yo ya tenía todo organizado, tenía la cámara arriba del trípode, sabía, porque lo había visto antes por el visor, qué partes iban a salir de la calle, de la estructura. Y apenas empezó a pasar este policía por el encuadre, yo con el cable disparador empecé a disparar 1, 2, 3, pero mientras veía al policía pasar, sentí que algo le faltaba a la imagen. Entonces, ahí rápidamente lo que se me ocurrió fue gritar. Dije, ¡hey! Y el policía instintivamente se dio vuelta y me miró. Eso es crear de alguna manera la realidad de lo que está sucediendo. Si yo no hubiera gritado, aplaudido o silbado, el policía hubiera seguido de largo. Esto es uno de los trucos que a veces yo utilizo para modificar lo que está sucediendo si considero que le pueda crear un plus, ¿sí? Pero lo más importante es esto, es elegir un escenario, quedarnos ahí y a partir de ese lugar esperar a que empiezan a ocurrir cosas. Siempre van a empezar a aparecer situaciones. Una señora que viene limpiando la vereda, este policía, 2 chicos que vienen corriendo con una rueda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y decidí pasarla a blanco y negro porque por la neblina y por la situación lumínica le daba este carácter de foto antigua, y justamente porque en este pueblo bueno, se filmaron muchas películas famosas chinas. Bellísimo, bellísimo. Siguiente. Bien, esta foto la saqué en Malasia, en una ciudad que se llama Melaka, y acá yo muestro esta foto porque digo la importancia del fotógrafo cuando siempre está atento y está listo y tiene la cámara ahí, a punto de disparar cuando encuentre una imagen. Porque muchas veces nos sucede que nosotros salimos a la calle a fotografiar, pero tenemos la cámara guardada. Y cuando vemos la situación, saco la cámara, la prendo, me fijo, esa situación se me escapó. O tengo la cámara afuera del bolso, pero la tengo apagada y con la tapita puesta. Entonces, yo siempre digo, lo importante de estar
en alerta, de alguna manera, que el fotógrafo tiene que estar en alerta y de estar observando qué es lo que yo puedo encontrar, qué es lo que yo puedo tener enfrente de mis ojos. En esta ciudad de Melaca es la característica de que hay muchos grafitis, muchas pinturas. Yo había hecho un relevamiento, un recorrido, y al día siguiente volví con una condición de luz más favorable porque estaba nublado, tenía luz totalmente pareja. Y en el momento que yo estaba levantando la cámara para sacar una foto de este graffiti, aparecieron dos chicas que ellas no me habían visto. Esta que está de espaldas se puso enfrente mío, adelante mío, y tenía un celular que le estaba sacando fotos a la chica que estaba enfrente de ella. Y cuando yo estoy mirando por el visor, ahí veo lo que ustedes están viendo ahora. Justo la chica estaba en el momento justo. Pero claro, para poder obturar que fue solo una foto, el fotógrafo tuvo que estar muy atento y tener la cámara ya prendida, ¿sí? Porque la siguiente foto la chica ya bajó la cabeza o se fue y esta imagen ya no estaba, ¿sí? Acá es lo que les decía con las chicas del Tíbet. El foco, la zona nítida, está en el primer personaje. El desenfoque está atrás. Por eso nosotros nos concentramos en lo primero que está en foco y después empezamos, esto es una milésima de segundo, y después empezamos a recorrer el resto de la imagen. Pero fíjense que ciertas tonalidades de su pañuelo, violáceas, entran en cromatismo junto con el grafiti de atrás que es violeta. Siguiente. Y aparte pensaba también, Esteban, la connotación, el contexto cultural, ¿no? Porque ya cuánto nos remite y nos dice una mujer con pañuelo, sabiendo que es una foto de Oriente, Sí, ¿no? sí, acá hay mucha interpretación también. Es el chico que pareciera que le habla o que le grita, la mujer que usa Sí. velo. Lo interesante de la fotografía es que también cuando uno la observa, más allá de la fotografía que sea, puede hacer libres interpretaciones y eso es maravilloso también, si no hay un texto que explique lo que está sucediendo. Lo moderno, digo, el dibujito, como la modernidad, los dibujitos animados con las nuevas estéticas de anime, pero una mujer con pañuelo que nos remite a culturas más arcaicas, ¿no? Con el Claro, salto de sí, la sí, mujer. sí. A mí me asocié que cuando la vi me hizo recordar a una foto, la parte de atrás, ¿no? De la reina Isabel, que suele usar pañuelos cuando va a ciertas cosas. Ah, Entonces mira. parecía que lo que era lo nuevo, lo moderno, estaba empujando a eso que era antiguo. Parecía como que como tiene las manos así. Por eso cuando Ah, dijeron de la mira. libre interpretación, ¿no? Mágico. Es tal cual. Bien, esta foto la tomé en Birmania, o conocidos para algunos como Myanmar, en Asia, y la elijo específicamente por algo. Yo siempre digo que no es fotografiar al atardecer, sino aprender a fotografiar durante el atardecer. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nos dejamos llevar por ese cielo rojizo, anaranjado, o con un atardecer que las nubes parecen pintadas por Van Gogh, espectacular. Y yo digo, está buenísimo. Lo que podemos hacer es para que la foto cobre más vida, más fuerza, no es fotografiar solo al atardecer, porque sabemos que esa foto va a salir bien, sino es fotografiar durante el momento del atardecer alguna acción o alguna situación, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo donde se está fotografiando durante el atardecer, pero no al atardecer, se está fotografiando a un pescador. Ese es el argumento de la foto, ¿sí? Que recordemos que toda fotografía tiene que tener un argumento, como nos sucede en un libro o en una película. Cuando uno muestra la fotografía o vemos nuestra propia fotografía, lo que tenemos que preguntarnos es,
¿y esta imagen de qué trata? ¿Cuál es el argumento? Y si yo estoy un rato largo diciendo, a ver, claro, no está resuelto. Vieron, siempre en fotografía decimos menos es más. Menos es más. Entonces, cuanto menos elementos hay, más eficaz es el resultado. En esta imagen, este pecador de Birmania está fotografiado durante el atardecer y el argumento es el pescador, que a su vez yo elegí tener el sol de frente para generar un poquitito de contraluz y de esa manera que no se lo vea en detalle, que se lo vea un poquitito la silueta, pero sí podemos identificar, como ocurre en los contraluces, poder identificar qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? Siguiente. Bien, a mí me encanta compartir esta imagen porque, miren, durante muchos años yo trabajé como fotógrafo también de moda, hago books a modelos en estudio o en exteriores, y cuando empecé la carrera de fotoperiodismo, se me ocurrió de alguna manera combinar dos cosas, además de la fotografía, esto de ser director de la fotografía. ¿Qué es lo que ocurre muchísimas veces? Nosotros, cuando estamos en un set de producción de una fotografía en estudio, lo que hace el fotógrafo es dirige, además de fotografiar, y dirige la escena. A la modelo le dice, arréglate el sombrero, vamos a maquillarte más, voy a poner un ventilador para que el pelo quede más suelto. Y dirige y le dice al o la modelo, bueno, a ver, abrite la camisa, vamos a hacer una foto más sensual o más directa, poné cara de... Entonces yo dije, ¿por qué no el fotógrafo, cuando fotografía en la calle o de viaje, ¿por qué no puede dirigir la imagen de la misma manera que sucede en un estudio de fotografía? ¿Por qué no? Entonces, durante los viajes lo que empecé a hacer fue empezar a no solamente intervenir o modificar la realidad, como fue con el chino, con el policía chino, sino pedirle a la gente que haga cosas que yo quería que sucedieran. En un viaje estaba por Bangkok, por la capital de Tailandia, y me encuentro con esta persiana de un local pintada y totalmente baja, cerrada. Y dije, qué buen fondo para incluir a alguien, pero claro, no tenía a nadie, no tenía mi modelo contratado para que estuviera ahí posando. Y en eso veo que viene por la vereda un vendedor de panes con su carrito, su gorrito blanco. Dije, bueno, este va a ser mi cómplice. Entonces yo me puse a charlar con él hablaba un poquito de inglés, le mostré fotografías que ya había hecho por la calle, de la vía pública, otros retratos, y yo le señalé esa persiana cerrada y le pedí a él que fuera ahí. Bien, acá está el desafío porque obviamente ninguno de los dos habla el idioma del otro, pero lo interesante es cómo a través de la comunicación no verbal, pero sí gestual, podemos pedirle a las personas que hagan lo que nosotros fotográficamente ya imaginamos en nuestra mente. Entonces, cuando él se sentó ahí, porque yo le dije, bueno, vos sentate, dije, copiame a mí, me crucé de brazos, y cuando me retiré y agarré la cámara, él estaba mirándome totalmente sonriente. Esa es la fotografía que él se imaginó, entonces yo se la tomé. Entonces yo después volví, hice el gesto como si yo estuviera descansando o durmiendo ahí en la vía pública. Y ahí él entendió, me volvió a copiar y yo volví a tomar la fotografía. ¿Qué quiere decir? Que esta fotografía es 100% creada. Pero es 100% creada al igual que cuando estamos en un estudio y al modelo lo dirigimos. Y cuando nosotros vemos esa fotografía del modelo en una tapa de revista o en una revista, no nos cuestionamos y decimos, ah, bueno, pero el fotógrafo le dijo que haga este gesto, porque se supone que ya es así. Entonces acá la invitación es, si en algún momento se animan o pueden o tienen la posibilidad, o por lo menos se acuerden de que
yo puedo modificar las cosas. Le puedo sacar el sombrero a este señor que está acá sentado, le puedo pedir que se siente. Lo que importa es la foto que nosotros creamos y en el momento de obturar, tener una foto nueva, ¿sí? Esto yo se los cuento a ustedes, pero si la fotografía hubiera estado expuesta, no sé, en el Centro Cultural Recoleta, y ustedes van a una exposición, sin saber esta historia, la mirarían obviamente con otros ojos, sin juzgar si fue armada o no, ¿sí? Obviamente que esto es libertad, pero es una de las maneras que a veces se puede encontrar para crear nuevas imágenes. Vamos a la siguiente. Bien. En esta fotografía, ¿ustedes a dónde miraron primero? ¿Dónde fue su ojo? ¿Qué le llamó primero la atención? La persona. La persona, porque la persona y el color que está usando, y en este caso el amarillo y el verde que entran en una gama que no compiten, sino que se llevan bien, producen el efecto de cuando hay una persona, un elemento humano, cobra un poquitito más de fuerza, ¿sí? Por eso la importancia de a veces en algún paisaje, aunque sea en una proporción pequeña, incluir el elemento humano. Por otro lado, en cuanto a la composición, ese personaje no está justo en el medio, sino está más bien hacia la derecha, en lo que conocemos como la pintura, la fotografía, las zonas áureas o los puntos áureos. Y tiene otro condimento que a veces se puede utilizar en la fotografía, que es el humo. El humo de un cigarrillo, de una pipa, de un geyser, o en este caso, de unas tuberías de un volcán. Esta fotografía la tomé en el volcán Kawayan, que es en la isla de Java, en Indonesia, y es un trabajo que hice que después se publicó en Clarín sobre la recolección de azufre a mano. Es el único lugar en el mundo donde se recolecta azufre en forma manual en el cráter de un volcán. Pero fíjense que esos gases saliendo de esas tuberías, de alguna manera le generan clima, ¿sí? Que este mismo clima se puede generar si yo estoy en un lugar con neblina o si estoy caminando por alguna calle y veo un auto que tira el humo del caño de escape viejo. Siempre que haya humo, así como el brillo del agua después de un día de lluvia, la neblina, la bruma, van a vestir y van a darle carácter a la imagen, ¿sí? De hecho, Tremendo si por ustedes los ven, por testimonios. ejemplo, en las películas de terror, a veces, bueno, ese humo que aparece en una casa, bueno, de alguna manera, junto con la música, ya nos está predeterminando, nos está haciendo entrar en un espacio, ¿sí? Tremendo por lo testimonial, ¿no? El tema, lo tóxico que debe ser el tema, se lo ve con una máscara antigás, pero está agarrando ahí arrodillado, como muy fuerte Sí. la foto. Es duro. Esta gente no vive más de 45 años, Gaby. Antes de los 45 años Tremendo. mueren por infecciones pulmonares, efisema pulmonar, mucha insuficiencia cardíaca y levantan después en sus espaldas con unos canastos entre 80 y 90 kilos para subir al borde del volcán, venderlo por 3, 4 dólares y volver a bajar. Pero bueno, yo ahí hice un trabajo documental y hablaba con ellos y le preguntaba por qué no se dedicaban a la recolección del café, por ejemplo. Y me decían, y es que con el café gano la mitad. Claro. Y vos fíjate qué increíble, ¿no? O sea, prefiero ganar el doble en plata, pero la mitad de mi vida. Bueno, a veces son situaciones que nosotros con nuestra mirada no podemos entender y tal vez hay que estar en esa situación, ¿no? Para poder comprender. Y pensaba La que también, sigue. Esteban, Sí, que siempre decimos en el taller, que no solo es, vos recién hablabas de contar una historia, que cada foto tenga un argumento, pero no solamente es contar la historia también, sino que además que sea una foto bella, y esta es una foto bella en su totalidad, ¿no? Por las referencias que decís del humo, el encuadre y todo. No, sí, sí, no sí. limitarnos a contar solamente, viste, a mostrarlo al hombre arrodillado, sino
además una foto bellísima, maravillosa. Sí, y lo lindo también que, vos sabés, Gaby, que sucede es que cuando uno está de viaje, no creer que solamente vamos a hacer fotografías de flora, De de fauna o de paisajes, paisajes, sino uno claro. puede meterse como fotógrafo investigador, que ahí es cuando, bueno, en realidad sale más mi parte de fotoperiodista, de contar historias o documentar vidas a través de la fotografía. Miren, la historia de esta fotografía es muy curiosa. Yo siempre digo, cuando veamos una fotografía, más allá de juzgarla, si me gusta, no me gusta, que para eso es, ¿no? Así como la música, así como la pintura, así como la escultura, las películas, siempre va a haber fotos que nos agradan más o menos. Pero siempre la invitación que yo hago es preguntarse, ¿y cómo hizo el fotógrafo para llegar a ese retrato? ¿Cómo hizo el fotógrafo, la fotógrafa para llegar a esa situación? Porque si está esta imagen, obviamente hay una cantidad de decisiones tomadas previamente para poder levantar la cámara, hacer clic y tener el retrato. Una Esta comunicación foto, tuvo que haber con esta nena, con la situación. claro. Por ejemplo, esta foto la tomé en una escuela rural en Birmania. Y fíjense, yo venía, hacía mucho sol al mediodía, entonces yo venía fotografiando. Y en un momento veo esta escuela y escucho el ruido de los chicos. Y dije, bueno, esta es la mía. Trabajé como 18 años dando clases de educación física. Voy a aprovechar el feeling que puedo conectar con los chicos y saber lo que es el mundo de una escuela y saber de antemano qué es lo que va a suceder cuando un fotógrafo o un extranjero entra al aula de una escuela. Estoy hablando de una escuela rural, o sea que obviamente ahí no hubo ni que pedir permiso con ningún ministerio, ni director, es abrir la puerta, saludar. Y cuando uno hace esa acción, ya sabe de antemano que va a haber una revolución. Porque los chicos se levantan, gritan, saludan, la maestra también sonríe. Es muy difícil que te echen y que te vengan a decir, ¿y usted qué viene a hacer acá? Fotógrafo, váyase. Uno sabe que va a pasar esa revolución, pero además de saber eso, ya sabemos que en algún momento este extraño que entró va a pasar a ser don nadie. ¿Por qué? Porque la atención va a volver a cambiar y va a estar de nuevo en la maestra que está dando la clase. Y sabiendo eso, ahí es donde interviene el fotógrafo como artista. Yo entré al aula, sabía que venía fotografiando con el sol, entré a un espacio que había mucho menos luz porque era cerrado, si bien había ventanas o una puerta, y sabía que iba a pasar esto. Una vez que, como el agua así volvió a la calma, yo lo que hice ahí fue empezar a estudiar, yo le digo cariñosamente, quién era mi víctima. Digo, bueno, A y B. Me voy a elegir a dos víctimas. ¿Quiénes de estos chicos que están acá representan mejor esta comunidad de birmanos? Y empecé a estudiar así las caras, los gestos, cómo estaban vestidos. Y entonces elegí entre esta nena y otro chico. Después de ahí elegí mi escenario. ¿En dónde y cómo los voy a fotografiar? ¿Y cómo voy a hacer para que la chica pose para mí? Entonces lo que hice fue ponerme pegadito a una pared y arriba mío había una ventana que proyectaba la luz a la pared de enfrente. Yo estoy en una pared, arriba mío hay un ventanal y a la pared que yo estoy mirando, que es esta, había una luz pareja espectacular. En un momento la maestra empieza a pedir los cuadernos y de a uno se empiezan a levantar los chicos. Y cuando esta nena se levanta y vuelve hacia su banco, yo le hago... ch, 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 ch. O sea, de acá a Birmania, China, Japón, Kirguistán, cualquier persona que te hace ch, ch, es porque te está llamando. Yo no hablo birmano, ella no habla español, pero si yo le hago ch, ch, y le hago así, es que se frene. Y la chica se frenó justo enfrente de donde yo estaba. Y ahí yo lo único que hice fue levantar la cámara y obturar. Y fíjense que lo que funciona muy bien es que cuando uno fotografía a personas
con su elemento de trabajo, en este caso el chico con su cuaderno. Eso funciona muy bien. ¿Por qué? Porque la persona A y la persona B, que no nos conocemos, necesita algo que les genere confianza. Es como cuando la mamá, bueno, muchos de ustedes si serán mamás o papás, llevan a sus hijos a vacunar cuando son chiquitos y llevan el osito, caramelo, el autito, para pintar, porque tiene un elemento que le genera confianza. Entonces, esta nena, yo no le pedí que tomara el cuaderno de esta posición, pero yo sí había elegido el encuadre, la luz, el escenario. Apenas yo le dije y le señalé la cámara, la nena sola levantó el cuaderno. Y esa es su zona de seguridad. Y fíjense que acá lo interesante, ¿por qué lo había elegido? Porque esta nena tiene esta vestimenta donde la remera, la camisa, entra en tonalidad con estas manchitas verdes que hay atrás en la pared. Esta tonalidad blanca junto con su cara, ¿sí? Entonces lo interesante es buscar estas escenografías para después sumarle al personaje. Siguiente foto. Bien, esta foto yo la tomé en uno de mis lugares preferidos en el mundo, que es Kabul, Afganistán, porque en el mes y medio que estuve no encontré un solo turista. Creo que encontré un camarógrafo de la CNN y alguien de alguna ONG. Imagínense ustedes que por un momento los trasladan a un lugar donde es el rodaje de una película. Y así me sentía yo. No había nadie más que los afganos y ahí estaba yo en su mundo. Lo interesante de esto es que, bueno, un país castigado por 25 años de guerra, que no hay nada para ver y hay todo para ver. Me refiero a que yo no tengo mi guía de viaje donde te dice anda al museo, anda después a ver la torre tal o la iglesia o la mezquita, porque todo está destruido. Pero la calle es un escenario para fotografiar metro tras metro. Y acá es lo que yo, obviamente no hablo ni dari, ni persa, ni ningún dialecto afgano. Lo que yo iba era, caminaba cuando encontraba un rostro que digo, wow, este rostro hay que fotografiarlo. Si estaba sentado, me agachaba, me arrodillaba, me ponía al mismo nivel, porque el fotógrafo parado con una cámara grande ejerce un poder, y ni que hablar si tenemos enfrente a un niño. Entonces, lo ideal es ya generar empatía desde la misma posición corporal. Entonces, no importa si este señor es mayor que yo, pero los dos estamos alineados visualmente y la conexión a través de los ojos rompe con cualquier otro prejuicio. Y yo lo que hacía ahí era mostrarle la cámara, ¿sí? Como si esta fuera la cámara de fotos, le mostraba la cámara, la señalaba y después lo señalaba a él. Y muchas veces la gente no me decía sí, pero tampoco me decía que no. Entonces yo en ese momento, lo que hacía despacito, levantaba la cámara y me quedaba entre 5 y 10 segundos observando lo que sucedía en esas facciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros fotografiamos, o si hagan la prueba, cuando somos fotografiados, todo cuerpo necesita un mecanismo de defensa, porque nosotros no somos modelos. Entonces, nuestro mecanismo de defensa puede ser cerrar los puños, porque estoy tenso, cruzar los brazos, sonreír exageradamente, apoyarme la mano acá, porque eso me da seguridad. Y este señor, si ustedes observan, tiene el ceño fruncido, pero tiene una mirada muy fija y muy penetrante que esa es la mirada que yo descubrí para fotografiar. Lo interesante de tomar fotografías en estos espacios es que cuando bajás la cámara tenés a, no les miento, 10, 15 personas, uno al lado del otro, que también quieren ser fotografiados. Porque cuando vos le mostrás la foto y los demás se ríen, dicen, ah, pará, yo también quiero una foto. ¿Sí? Y acá muchas veces lo que hacía, a veces llevaba un flash externo o llevaba esos reflectores de publicidad.
y utilizaba a la gente en la calle como asistente de fotografía, como cómplice. Y estaban felices de ayudarme y sentirse útil para el trabajo del fotógrafo, ¿no? Bueno, esta es la primera parte que yo les quería contar más profundamente sobre la historia que hay de cada una. No sé Tenías cuánto tiempo razón. tenemos, si No, quieren, si tenías hay tiempo razón para que preguntas. él me dijo, tenemos otro PowerPoint, nosotros acostumbrados en el taller a ver más o menos 50 fotos por clase, a razón de 5 fotos por cada alumno, 10 alumnos, 50 fotos. Me mandó estas 10, dije, no, mandame más porque nos gusta ver fotos. Tenías razón que duró 1 hora Una hora para exacta 10 fotos. para 10 fotos, pero fue un lujo. Te propongo, si querés, que ahora sí hagamos como una ronda de preguntas y respuestas, Dale, lo que o quieran, lo que compartir quieran. de la gente, devolverle comentarios. Ahí Rita Yo arrancó. sí, yo siempre ahí metiéndome. No, la verdad Bien, que estoy bien. asombrada. Estoy absolutamente asombrada y sensibilizada con las imágenes que acabo de ver. Son increíbles. Y bueno, y lo que parece que fuera todo tan espontáneo y en un minuto se resuelve, evidentemente se nota todo el trabajo que hay que tener por detrás para poder llegar a... Me imagino que estas son 10 imágenes de las que vos habrás sacado 200, qué sé yo, y las habrás seleccionado. Agregarle algún cero más, unas Bueno, 20.000. no, pero de estas 10, digo yo, de estas Ah, sí, 10. sí, No, sí, sí, no, no, no sí, digo claro, de... sí, 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 sí. O Hay sea, toda una búsqueda. claro, y eso la verdad que lo lograste. Eso es lo único que te quiero decir, que es Gracias, Rita. impresionante, impresionante. Quiero Más más. Más allá de toda esta belleza que hemos visto, te felicito por la idoneidad que tenés, por la calidez, por la psicología que pones en tu trabajo. Realmente nos fascinó a todos, con un silencio absoluto y muy emocionada por todo, porque son vivencias que no lo vas a borrar mientras vivas, y toda esa gente que fue pasando por tu vida fue marcando también un camino para vos. Pero te felicito, fue una masterclass, una Gracias, masterclass. Alicia. Yo iba a decir No, lo por favor. mismo, una clase o una charla magistral, de esas cosas que uno rememora de la facultad y decís que genial. Bueno, Bueno, gracias Laura. Esteban, gracias. No, gracias a vos. Y además dejar mucho aprendizaje, mucho, transmitiste, muy interesante. Y te quiero hacer un comentario en particular de la primera foto, que ya me impactó, porque hiciste un comentario de la situación en la que ejercen esa actividad esas dos mujeres, y sin embargo es una foto llena de que transmite alegría, ¿no? O sea, esa posibilidad de dar esa imagen tan bella en una situación de trabajo tan dura que me imagino, me impactó, ya me atrapaste de entrada con tu relato y con esta foto me encantó. Bueno, te quería agregar ese comentario a todas las felicitaciones y demás que están haciendo mis compañeros. Gracias, Graciela. Yo iba a agregar que... María Esther, que le quiero, aprovechando que mencionó esta foto, y yo no te quise interrumpir, Esteban, cuando estabas contándola, rescato también lo que dijo Esteban, y que lo repetimos todo el tiempo. Tardaste, si no escuché mal, 4 días en sacar esta foto, ¿no es cierto? ¿Escuché eso? Exactamente. Y eso es algo que decimos, ¿sabes? Y también lo dijiste con la foto del mural y el viejo que estaba sentado, que también repito mucho en el taller, de que digo que hay un trabajo de composición, hay un trabajo de búsqueda, de buscar los elementos y la información que entran dentro del cuadro, y que eso nos lleva mucho tiempo. Las fotos bellas no son casualidad, no fue magia, digamos, ¿no? Eso lo decimos todo el tiempo. Sí, sí, hay una búsqueda, y yo siempre insisto mucho en el tema del tiempo. Obviamente que a veces, no sé, nos tomamos una excursión, nos vamos a ver la Catedral de La Plata, tenemos 1 hora y volvemos. Claro. Está bien, está buenísimo ir y hacer la excursión. Ahora, si en algún momento tenemos la oportunidad de volver a ese mismo lugar por nuestros propios medios,
y dedicarle en vez de 1 hora, 3 horas, seguramente vamos a empezar a encontrar y a descubrir, porque en la fotografía el tiempo sí es un factor que nos juega a favor o en contra. De ir caminando despacio, observando. Yo a veces armo safaris y no les miento, el otro día di uno por San Telmo y tardamos 2 horas para hacer 7 cuadras. Imagínense si vamos lento. Claro. Pero 2 horas para hacer vas observando todo. desde la iglesia ortodoxa rusa hasta la plaza Dorrego, deben ser 7 cuadras más o menos, observando que los colores, la luz, la gente, la textura de la puerta, el reflejo que hay en el agua si llovió al lado del cordón de la vereda, entrando a un local y fotografiando personajes, el verdulero, el carnicero, el vendedor de arte. Entonces, el ir lento me permite descubrir un montón de cosas. Y sobre todo cuando yo a los alumnos les digo, alto, digo, imagínense como si uno estuviera en un eterno semáforo rojo, alto. Y cuando digo alto significa que hay que darse vuelta y hay que mirar atrás. Porque muchas veces nuestra atención selectiva va en este campo visual. Y pocas veces hacemos el ejercicio de freno, giro y veo qué hay atrás y cómo lo veo ahora desde esa perspectiva y después continúo, ¿sí? María Esther La quería... verdad que es un gusto, perdón, es un María gusto Esther, escucharte. ¿quería decir algo? Perdón. Sí, yo lo que quería agregar es que a medida que íbamos viendo las fotografías, sentía como estar en el lugar, me sentía ahí, sentía como que estaba en ese lugar, como que me metía dentro de, no sé qué palabra explicar, pero que me metía dentro del lugar y que estaba compartiendo ahí, que tenía vida, las fotografías tenían vida, no era algo estático, una foto de yo puedo decir qué lindo o no me gusta, no, yo sentí que había vida ahí detrás, ¿no? En cada personaje, bueno, y eso es, creo que lo maravilloso del logro también, de tu profesionalismo, de tu trabajo, como decís vos, el tiempo, la composición que vas poniendo, y esto que podés transmitir en esas imágenes fantásticas, de estas personas con las que, en general, donde uno no tiene contacto y no sabe de esas vidas. Así que, bueno, felicitaciones una vez más y maravillada. Muchas gracias. Gracias, María Esther. Ahí levantó la mano Roberto y Moni, los profesores de Gabo, geografía. sí, ¿Profes de justamente geografía? Sí. Sí, Ay, pero, qué lindo. Y te qué pero cuento, lindo. además, él está haciendo un 40 proyecto. años Sí. de ejercicio de la docencia en geografía, pero además en el Instituto Nacional Superior del Profesorado, Joaquín B. González, yo 25 años di la cátedra de Geografía de África y Mónica Wow. Geografía de Asia. Así Wow. que de más está decir que estamos como demasiado emocionados que no podemos hablar mucho. ¡Mónica! Después charlamos. Porque fueron compañeras. Con Ana, Mónica fue compañera y se están reencontrando acá. Wow. Pero eso lo seguimos. Compañía de profesorado, pero bueno. Eso lo seguimos después. Lo que yo quisiera decir infinitas cosas, pero lo primero que quiero decir es, bueno, a Gabo, gracias porque siempre nos regala algo en cada cuatrimestre, pero algo que es como un mazazo. Y a Esteban, como fotógrafo, creo que nada vamos a poder decir porque me hizo acordar mucho al National Geographic. Yo les decía a mis alumnos que el contenido de la revista tenía una visión muy sesgada, muy estadounidense y muy naturalista, que no es la geografía social que yo les quería enseñar, pero que los fotógrafos del National hablaban por lo que no decía el texto. Y yo soy de la época de la diapositiva, y además recortaba las fotos de la National, y con eso daba mis clases, porque de las nuevas tecnologías sé muy poco. Como fotógrafo, ¿qué vamos a decir? Estamos todos conmovidos. Pero algo más es que además se nota tanto que Esteban es docente, y eso es un plus, porque permitió transmitir en apenas 1 hora
una cantidad de contenido, pero de contenido profundo, valioso, que es por un lado técnico, pero por otro lado enriquecido por una experiencia que muy pocas personas en la vida deben haber tenido. Así que nada, que lo admiramos muchísimo, que lo vamos a seguir en las redes, en los libros, en todas las formas que podamos, y que hay que tener mucho coraje para hacer esa experiencia. Afganistán no creo que sea un territorio fácil para ningún extranjero, y realmente poder hacer esa última foto, como todas las otras, hay que tener mucho coraje y mucha actitud fotográfica, y nos emociona muchísimo. Gracias, gracias por tu palabra, Roberto. Sí, mira, acabo de decir algo que es, más allá de la fotografía, lo increíble es que cuando uno está de viaje, estás en ese delta del río Mekón, estás en ese valle de Hlara en Turquía, estás en lugares donde es parte de la historia, y algo que por ahí no conté, porque obviamente si no se hacía largo, es que lo que también me sucedía cuando yo estaba en el secundario, agarraba la enciclopedia británica, veía las fotos chiquititas, y yo decía, a ver, Esteban, si esta foto está acá es porque alguien fue y lo fotografió, ¿por qué no vas a poder ir vos a fotografiarlo con tu mirada, ¿no? Y yo me enamoré de la geografía, o sea, y además que poder vivir en primera persona, no sé, un Harmattan, que es una tormenta de arena. Yo antes la había escuchado durante la guerra de la invasión de Irak, pero cuando crucé en bicicleta al Sahara en Mauritania, lo vivía en primera persona. Y esas experiencias, junto con la fotografía, son casi inexplicables. Sabés, Esteban, que Roberto, desde el principio del cuatrimestre, antes de que vos y yo nos pusiéramos ahora en contacto, que nos reencontremos y que yo me acerque a tu libro y todo, desde el principio del cuatrimestre, su proyecto personal de este cuatrimestre es sacar fotos con bicicleta y como referente la bicicleta. Y después te apareces vos con el libro, era la sincronicidad total. Después aparezco con esto. Claro, fue magia pura, ¿no es cierto? Y mucho, muchísimo. Bueno, ¿quién más quiere compartir o preguntarle? Esteban, una preguntita así de puro cholula. ¿Viajás solo siempre? Mira, viajé de muchísimas maneras, Rita. Viajé mucho solo, pero ¿por qué? Imagínate que yo tengo mi grupo de amigos y me dicen, che, a fin de año, ¿qué hacemos? ¿A dónde nos vamos? Yo digo, vamos a Uganda a ver los gorilas o al Congo, a República Democrática del Congo. No, vos estás loco, yo me voy a las playas de Brasil. Claro. Y a otro año yo digo, Claro. bueno, yo quiero ir a recorrer Siria, frontera con Irak, y vivir con los nómadas, con los beduinos. Y entonces la gente no se suma a mi plan. La verdad que no le gusta otras aventuras, ¿no? Entonces, pero sí estuve casado con una periodista brasilera que con ella recorrimos desde Nicaragua, El Salvador, bueno, todo Centroamérica hasta Argentina. Hicimos un viaje juntos y después he hecho viaje con amigos. Y a mí me sucede que me gusta tanto viajar solo como viajar acompañado. Lo que pude experimentar que al estar solo me tuve que abrir a una conexión porque la situación lo forzaba a conectarme mucho más con la gente de que cuando iba en grupo. Claro. No es ni mejor ni peor, es distinto. Lo que yo sí siento que fluyo de una manera, y sobre todo porque voy con una cámara o con dos, y la verdad que por ahí ni tu mejor amigo te aguanta 10 horas fotografiando un mercado en Turquía. Entonces, bueno, he viajado de todas maneras, pero en la balanza creo que he viajado más solo que acompañado. Es muy fuerte, además de tu didáctica y de todo lo que te estamos diciendo, la empatía y el respeto. Esperás, creás el clima, no irrumpís, no hay violencia, hay una empatía, hay un tener en cuenta al otro, al que vas a fotografiar, que es muy conmovedor, ¿no? Entre muchas cosas que nos estás dejando, esa es una también muy importante. Creo que eso es entrañable y realmente conmueve, ¿no? Cada una de tus fotografías tiene esa situación de enganche con el que estás fotografiando.
Gracias, Laura. Mis Mirá, preguntas de Cholula. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Bueno, próximos proyectos, descansar, Rita. Porque vengo de pedalear 17.200 kilómetros, de ahora publicar este tercer libro. Sí tengo ganas para fin de año recorrer, si bien conozco la Argentina, porque yo trabajaba para la revista Lugares, la revista de viajes, y viajé mucho, y conozco casi todas las provincias, pero recorrer algunos lugares de Argentina en bici, tengo muchas ganas. Si me preguntás más a futuro, creo que me gustaría recorrer Nueva Zelanda y Australia también en bicicleta. Pero no me quiero, antes de que nos quedemos sin tiempo, sin esta reflexión que me parece súper importante para que lo tomen y lo puedan aplicar para sus próximas fotografías. Hay algo que se llama la oxitocina, que es, bueno, la hormona del afecto, del amor. ¿Por qué lo menciono esto? Seguramente en algún momento les pasó que están en algún ascensor porque suben a su casa, porque están haciendo algún trámite y hay que tomarse un ascensor. Y en ese espacio, en general, esas dos personas que no se conocen, ¿cuál es el tema en común? ¿De qué hablamos? El clima. Del clima. ¿Sabes por qué traigo esto? Fíjense qué interesante que es desde lo humano. Dos personas que no se conocen empiezan a hablar de un tema en común que es el clima, que es un tema totalmente intranscendental, de si llueve, la humedad, el calor. Pero eso hace que en ese momento actúe la oxitocina y la persona se sienta más a gusto y más cerca de la otra persona. Entonces, ¿cómo nosotros lo podemos aplicar en la vida diaria y real para nuestras fotografías? Cuando estamos enfrente de ese artista callejero que está tocando el violín o de ese artista que está haciendo malabares, nosotros podemos hablar de algo en común con respecto a su tarea, a su trabajo. Si está tocando una pieza de Beethoven, de Mozart, o no sé qué está tocando, pero me interesa y me gustó, preguntarle. Y en ese momento es donde ya se establece un puente. Y si después de que yo establecí esa relación, ahí sí le puedo pedir, che, ¿sabes qué? Y hay algo que fíjense que es también, yo lo traigo de la programación neurolingüística, que es de la manera en que comunicamos. No es lo mismo decirle a Gaby, che, Gaby, ¿te puedo tomar una fotografía? Porque cuando yo digo la palabra tomar es que te estoy sacando algo. Fíjense qué distinto sería si yo le digo, che, Gaby, te voy a regalar una fotografía. Yo a vos te voy a dar algo en vez de estar sacándote algo. Y les aseguro que en un porcentaje muy alto eso funciona perfecto, porque la persona siente realmente, genuinamente, que nosotros le vamos a dar algo, a regalar una fotografía, y a su vez nosotros podemos cumplir nuestro objetivo, que es tomar una fotografía. Pero esto que yo les cuento, si lo aplican con personas que no conocen, funciona exactamente igual que cuando hablamos de qué calor agobiante que hace en enero en Buenos Aires en un ascensor. ¿Sabés qué loco? Ahora que decís lo de, claro, ¿a quién se le ocurrió decir sacar una foto? Sacar, nunca lo habíamos pensado. Y sabés que subrayé en tu librito, Esteban, mirá que hace 20 años que hago foto, nunca había pensado el significado de la palabra revelado, de revelado. Sí. Y pensé la asociación entre, lo subrayé en tu libro, revelado y revelación. Y dije, wow, qué fuerte. No me quiero ir sin que haga algún comentario cortito Dani, haga un comentario cortito Leo. Quiero escuchar a Leonor, quiero escuchar a Dani. Habilite el micrófono. Bueno, hola. Perdón, ¿puedo preguntar dónde se venden los libros? Ahora después hacemos todos los comentarios parroquiales. Ahí estamos, dale. Hola. Así les cuento. Dale. Dale. Primero, bueno, agradecerte la presencia y es admirable el trabajo que haces.
y es un poco de envidia porque, bueno, por ahí le hubiera gustado, pues soy sagitariano también, y a los sagitarianos nos gusta viajar, y y yo empecé a viajar ya de grande, así que así que mucho no pude. Pero disfruté y soy de sacar muchas fotos. Cuando viajo saco fotos, saco. Bueno, yo no soy de pedir permisos, también no saco muchas personas, son de paisajes o grupos, y por ahí no hay individuos. Pero quería saber, bueno el tiempo más a ver que te transcurre, que te lleva, porque vos después de sacar una fotografía, vos, bueno, tenés, qué sé yo, cuando viajás, descansás, te bañás, vas a dormir, comés y qué sé yo, pero en esos momentos vos repasás tus fotos, analizás tus fotos, o las modificás o ves, o no sé cómo armás tu álbum Sí. interno, Hay digamos. una rutina que yo hago, que está muy bueno lo que vos preguntas, Dani. Y esto también está bueno porque por ahí es como ser metódico, que es cuando salgo a la calle y salgo temprano, las baterías están cargadas, las tarjetas están formateadas, los lentes están limpios, y cuando vuelvo, que por ahí me pasé todo un día u horas fotografiando una aldea o alguna ciudad, y cuando vuelvo, yo me llevo la compu, descargo todas las fotografías, las guardo por carpetas o por país o por día, y cuando salgo al próximo día a fotografiar, es como siempre el día cero. La cámara está limpia, la tarjeta está formateada, el flash está cargado. Si tengo tiempo, veo más o menos lo que fui sacando en la compu, que es la pantalla más grande, ¿sí? Como para saber qué es lo que me gustaría fotografiar el otro día que todavía no hice. Lo que a veces trato de no hacer, el error es que si estoy muy cansado, de ver la foto en ese momento, porque acá hay algo que sí es muy importante prestar atención, que un cuerpo cansado no rinde ni intelectualmente ni creativamente. Entonces, demanda mucho ejercicio estar interactuando con la gente, ir lento, aprender palabras nuevas de ese idioma, mezclarte entre la gente en el mercado, subir, bajar, por ahí subir, no sé, un cerro, una sierra, volver a ir a otro lado, cruzar un río. Cuando llegás realmente estás muy cansado. A mí me canso a los 30, a los 40, a los 50, más allá de la edad, cada uno se cansa a su edad. Entonces, pero sí me tomo la posibilidad de por ahí un día no fotografiar y descansar y entonces observar el material. Eso es súper importante de mirarlo con tiempo. Más allá de que en el momento de estar fotografiando, siempre, pero siempre miro el display, miro lo que salió y prefiero perderme 2, 3 segundos posibles fotos, pero ver qué fue lo que salió, porque si solo me concentro en el afuera, no puedo ver ni técnica ni creativamente lo que está pasando. Entonces, yo puedo ir haciendo fotos creativamente muy buenas, pero técnicamente muy malas, o viceversa. Puedo tener fotos técnicamente prolijas, pero no estoy en el eje con la creatividad. Por eso ver el material, Dani, es clave, siempre. Es clave, sí. Es Sí. clave. Y ser Puede autocrítico, pasar. sí. Sí, bueno, pero cuando vos volvés de tus caminatas, que ves las películas, ves las fotos, digamos, en algún momento te habré dicho, pucha, tenía que haber esperado, tenía que haber visto, tenía que haber cambiado, o tomarse ese momento que vos decís de chequear en ese instante, no para volver a repetir la misma foto, porque es imposible, pero sino por ahí para producir por ahí otra toma, otra. Sí, y por eso también decía lo del tiempo. En tanto y en cuanto tenga la posibilidad, porque como yo viajo freelance y manejo mis tiempos, entonces digo, bueno, lo que no pude hacer hoy, no sé, vamos a hacer cuenta que le estoy sacando a unos pescadores o a los pescadores que están reparando las redes. Listo, yo sé que mañana en la mañana están y vuelvo. Si no me convence, vuelvo. Y algo que también está bueno compartirles es no cometer el error de pensar que, bueno, si sacaste 50 fotos
de una situación, una buena te va a quedar. Yo digo, bienvenido a esas 50 fotos, porque la fotografía no es esa, es la multiplicidad de esas 50 acciones para después elegir la foto. De estas que yo les mostré, como me decían, por ejemplo, de la chica de Birmania, saqué muchas más. Del afgano, otras tantas. Cuando digo más, pueden ser 8, 10, 15, porque a veces la situación uno no puede estar más tiempo, porque se escapa la situación, se va. Pero sí la importancia de no pensar que, si estoy haciendo muchas fotos de la misma situación, es que no soy bueno. Todo lo contrario. Hay un fotógrafo norteamericano que a mí me gusta mucho, que se llama James Natway, que en un documental él está fotografiando en Kosovo un entierro, creo, de una familia, y saca, pero como 40 fotos, solamente de la acción de llevar la gente del cajón de un lugar al otro, pero cuando te muestra la foto, es un 10. Entonces, no tenerle miedo a disparar muchas, 10, 15, 20 de la misma acción. Y después sí me quedo con una, que es la que ilustra ese gran momento. Bueno, uno más para no hacerlo, porque ya se nos acaba el tiempo. Se me vino a la cabeza las fotos de Ricardo con el afgano. Ricardo tiene muchos viajes en su haber. Pero vamos con Leo. Leo, tenés ya ganas de decir algo. Qué bueno. Y ya vamos cerrando con Leo. Bueno, muchas gracias, Esteban. No quiero repetir todos los halagos que te han dicho, que comparto totalmente. He reconocido un montón de aprendizajes en tus fotos, en tus explicaciones, y agradezco tus aportes de cómo sacar a las personas, que son para mí una limitación importante. No me animo, y la verdad es que todos tus consejos me han venido muy, muy bien. Me identifico con vos en todo este espíritu de aventura, de conocer gente. En mi juventud he viajado mucho también, de mochila, de carpa. He viajado por Guatemala, por Perú, Bolivia. Esa foto que tenés de la isla me hizo acordar algunas también que he sacado. Y bueno, la verdad que un hermoso aprendizaje, una envidia total de que puedas viajar de esa manera. Y bueno, si querés yo puedo ser tu amiga y en el próximo viaje acompañarte. A mí esa propuesta me encanta. No sé si me da el cuero, porque bueno. Les voy a proponer un aplauso grande para ustedes, por estar ahí del otro lado. Muchas gracias. Un placer.